Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Trenes Míticos. Episodio 8. El Iberia Expreso. Soberbia imagen de Juan Miguel Sastre del Iberia Expreso en temporada alta por los campos de Salamanca. Locomotora 333 dando tracción a una composición pura de coches en color estrella. Otro de los trenes míticos que hubo en los ferrocarriles españoles. ¡Vamos que nos vamos! El tren Iberia Expreso fue un tren diurno que unía Irún, Hendaya y Bilbao con Madrid y con Fuentes de Oñoro en la frontera portuguesa. Durante muchos años tuvo dos ramas, donde normalmente se acoplaban o se separaban el Miranda de Ebro, de donde se tomó esta foto. Locomotoras Confederación 2004 y 2001, con el Iberia Expreso el 3 de mayo del año 1964. En un principio, la tracción vapor que tuvo el Iberia Expreso era de lo mejorcito de los ferrocarriles españoles. Otra imagen de Su Majestad la Confederación. Locomotora 240F 2003 de Renfe, con el Iberia Expreso entrando en Valladolid el 30 de abril de 1963. Durante un tiempo, el Iberia Expreso iba vía Miranda de Ebro y Valladolid, y en Medina del Campo se separaban las ramas de Salamanca y la frontera portuguesa y la que iba a la capital de España. Luego, con la inauguración del directo Madrid-Burgos hacia 1968, se desvió la rama madrileña por este ferrocarril directo inaugurado en aquella época vía Aranda de Duero. Tenemos ahora en imagen, precisamente, uno de los primeros servicios del Iberia Expreso, el Madrid-Chamartín. Locomotora 340 o 4000 de Renfe, dando tracción a la rama madrileña del Iberia Expreso en julio de 1968. Fantástica imagen. Después de las locomotoras 4000 o serie 340 con la numeración U y C, pocos años después fueron las 333 las locomotoras principales en dar tracción a la rama madrileña por el directo Madrid-Burgos vía Aranda de Duero, hasta llegar a Miranda de Ebro, donde de nuevo había un cambio de tracción y el acople con la rama de Fuentes de Oñoro y Salamanca. Volvemos a los tiempos más antiguos del vapor, donde podemos ver de nuevo a la locomotora Confederación en Medina del Campo en mayo de 1962 con el Iberia Express. Medina fue durante muchos años la zona de acople y desacople de las dos ramas. Además, Medina del Campo por entonces era un importantísimo nudo ferroviario donde había un montón de acoples, desacoples, inversiones de marcha y todo tipo de trabajos. Las locomotoras Confederación durante un tiempo llegaron a Salamanca, pero producían daños en la infraestructura y sobre todo en los desvíos, y por tanto Renfe decidió no continuar la explotación de la línea Medina-Salamanca-Fuentes de Oñoro con estas locomotoras. Otra imagen del Iberia Expreso con estas formidables e inolvidables locomotoras de tipo Confederación, posiblemente la locomotora de vapor más espectacular de la historia de Renfe. Locomotora 242F 2010. Fantástica locomotora Confederación con el Iberia Expreso en Valladolid en el año 1962. Foto de Harald Navé, uno de los grandes fotógrafos ferroviarios que venían a España a maravillarse con el ferrocarril patrio. Ya en los años 70, con el directo Madrid-Burgos por Aranda de Duero,
en funcionamiento, con el tiempo acabó desapareciendo la rama de Madrid del Iberia Expreso y quedó en una única rama, que era la Hendaya-Irún-Bilbao hasta Fuentes de Oñoro, vía Salamanca. También durante un tiempo estaba acoplado al Iberia Expreso el expreso o diurno Icurriña, que iba desde Bilbao a Badajoz, donde se realizaba la separación de ambas ramas en Salamanca. Locomotora 333 con el Iberia Expreso en Fuentes de Oñoro, el 25 de agosto de 1978. Ya las 333, ya en esos años 70, eran las reinas indiscutibles de los principales expresos por vías no electrificadas, incluso también bajo catenaria, ya que eran locomotoras muy potentes y muy eficientes con los trenes de tipo expreso. Mismo lugar, misma fecha, donde podemos ver con más detalle cómo era uno de los coches de viajeros que iban acoplados a este formidable tren. Se trata de un coche de viajeros de la serie 8000 de Renfe, formando parte de la composición del tren Iberia Expreso. Fantástica imagen. Más adelante se puede ver el perfil de un coche de viajeros de la serie 5000, con los inconfundibles pasamanos que están en la zona superior del techo. Era un tren que durante mucho tiempo llevaba una gran mezcla de coches de viajeros de la serie 8000 y también 5000. El Iberia Expreso, o Iberia Express, como también se le llamaba, en tierras vascas, una 333 dando tracción a esta larga composición con un furgón en cabeza, pasando por Gaintxurizketa, en el año 1983. Foto de Juanjo Olaizola, uno de los grandes divulgadores del mundo ferroviario. A partir del año 1968, cuando se abrió el directo Madrid-Burgos por Aranda, empezaron a funcionar trenes nuevos que iban hacia Irún y Hendaya, como el mítico Puerta del Sol o como el expreso Costa Vasca. Eso hizo que con el tiempo la rama de Madrid del Iberia Expreso pues quedara suprimida, al tener unas alternativas mejores con otros trenes. Las locomotoras de tipo Confederación durante mucho tiempo fueron las más rápidas entre el tramo entre Ávila, Medina del Campo, hasta Miranda de Ebro. Unas locomotoras que fácilmente alcanzaban los 120 km por hora de velocidad máxima y de velocidad en servicio, superando incluso a la mayoría de las locomotoras diésel y el material eléctrico que empezó a funcionar cuando Castilla fue electrificada. Una locomotora de altísimo rendimiento. Una locomotora que incluso después de la electrificación tuvo las puntas de velocidad más grandes y las velocidades comerciales más elevadas de toda la red española. Todo un hito la Confederación. El Iberia Expreso también tuvo tracción de lo mejorcito de los ferrocarriles españoles en diésel. Antes de la llegada de las 333 se podía ver al Asalco de la serie 2100 o 321 dando tracción a este tren. Locomotora 2107 en cabeza del Iberia Expreso el Miranda de Ebro, año 1965. Este tren, en muy poco tiempo, tuvo una gran variedad de tracción, ya que coincidió en prácticamente los mismos años las locomotoras Confederación, las locomotoras Alco y también la electrificación del tramo entre Medina del Campo y Miranda de Ebro. Locomotora 240-2006 de Renfe, otra Confe, esta vez pasando por Viana de Cega, en el año 1962. El Iberia Expreso no era un tren tan lujoso como otros que hemos visto en anteriores episodios de trenes míticos, ya que era un expreso donde abundaba durante un tiempo la tercera clase y también abundó mucho la segunda clase. Por lo general tenía pocos coches de primera clase y de gran lujo. De hecho, en las últimas décadas, ya con la tracción diésel y eléctrica, en la mayoría de los casos era un tren que casi todos los coches eran de segunda clase.
Y del blanco y negro nos vamos al color. Locomotora 241F 2078 de Renfe. Antigua serie de la 1700 de MZA. Imagen de Salamanca finales de la década de los 60. Una excepcional imagen donde además del Iberia Expreso podemos ver cómo eran los vagones de mercancías a la izquierda y el material, que a veces se podía ver material portugués autopropulsado como el que vemos a mano derecha. Excelente documento histórico. Los coches de viajeros que equipaba el Iberia Expreso generalmente ya eran metálicos de las series 5000, 6000 y 8000. En temporada alta, a su paso por Salamanca, eran bastante largo el Iberia Expreso. Aquí vemos una larga composición de coches de la serie 8000 en Salamanca, en el año 1984. Hay que tener en cuenta también que el Iberia Expreso, una de las ramas estaba conectada a la rama del Bilbao-Badajoz, que se acoplaba y se desacoplaba en Salamanca. Un tren que a partir de aquel año perdió cierta categoría, porque Renfe optó por poner, en la mayoría de los casos, los antiguos coches de la serie 5000 en el Iberia Expreso. También había otros trenes que iban de Salamanca a Bilbao o de Fuentes de Oñoro a Bilbao, una especie de desdoblamiento donde había más servicios a lo largo del día. Las locomotoras de la serie 333 del depósito de Salamanca eran locomotoras muy atareadas y que se tenían que centrar en los trenes más largos y más pesados. Por eso muchas veces se veía, como tracción al Iberia, alguna locomotora Alco de la serie 321 de Renfe. Aquí vemos esta fantástica imagen saliendo de Medina del Campo rumbo a Salamanca y Fuentes de Oñoro, esta fantástica Alco, el 8 de diciembre de 1981. En el testero, con la publicidad del Mundial de Fútbol de España 82. A partir del año 85 hubo cierta decadencia de este tren, ya que Renfe le puso los coches de la serie 5000 más antiguos. Además convivían, porque me acuerdo perfectamente de haberlo visto, coches en color verde oliva y también algunos coches 5000 en color estrella, que también existieron y convivieron por entonces. Unos coches de viajeros que me acuerdo perfectamente de verlos en la estación de Salamanca, que estaban bastante destartalados y se les veía muy antiguos y mal cuidados. En el año 1988 se dio de baja a la inmensa mayoría de estos coches de la serie 5000. Por ello, en los años posteriores, ya finales de los años 80 y principios de los 90, la composición habitual del Iberia Expreso eran las locomotoras 333 y estos coches que vemos en imagen. Aquí también podemos ver una imagen de unos años antes del Iberia Expreso en Medina del Campo. Locomotora 333-046 de Renfe, recién llegada de Fuentes de Oñoro y Salamanca, en enero de 1986 en la estación de Medina del Campo. Poco después se hizo la operación de cambio de locomotora poniendo una eléctrica de la serie 269 que llegaría hasta la zona de Miranda de Ebro. Aquí vemos que los coches iban pintados en color verde oliva. Habíamos visto en la anterior imagen, que era más reciente, ya de finales de los 80, principios de los 90, la composición de coches estrella que fue muy habitual durante mucho tiempo. Una composición que vemos aquí, en una fría mañana, entrando en Salamanca. Locomotora 333-080 de Renfe, con el tren Iberia Expreso Fuentes de Oñoro, Bilbao, Hendaya. Finales de los años 80 y principios de los 90. En poco tiempo, hacia 1992-93 aproximadamente, el Iberia Expreso dejó de ir a Fuentes de Oñoro y finalizaba su trayecto, o lo empezaba también, en Salamanca. Salamanca no solamente sufrió el terrible cierre de líneas de 1985, también los servicios ferroviarios iban de mal en peor. Se suprimían servicios y se ponía material cada vez de peor calidad.
Otra formidable imagen. Del año 1990, el Iberia Expreso llegando a Salamanca, procedente de Bilbao, Hendaya, Irún y con destino a Fuentes de Oñoro. Después de los tercermundistas coches de la serie 5000, entre los años 86 y 88, que estaban en muy mal estado, aunque dieron un excelente servicio durante décadas, esta fue la composición más habitual del Iberia Expreso, con coches de la serie 5000 y algunos furgones para equipajes. Además, con la decoración estrella, una decoración que al principio Renfe iba a poner solamente en los coches de la serie 10000, pero con el tiempo se amplió a la serie 8000, 12000 y similares. Otra imagen de la 333, esta vez la 044, con el Iberia Expreso en Salamanca, imagen del año 1985, aquel trágico año donde buena parte de la provincia de Salamanca y media España se quedó sin líneas ferroviarias y con una reducción de servicios que dejaba al ferrocarril en la mayor crisis de toda su historia. La gente de Salamanca, el oeste español y de la España más de provincias, ni olvidamos ni perdonamos las cacicadas que hizo la Renfe con aquel gobierno socialista de Felipe González y el nefasto ministro Barón. Y vamos a recordar un poco más la rama de Madrid del Iberia Expreso. Aquí podemos ver uno de los últimos viajes que realizó desde Madrid vía Aranda de Duero, la rama madrileña de este tren diurno, pero que se denominaba expreso. Es curioso que no se le llamaba ni rápido, ni semidirecto, ni nada por el estilo. Se denominó tren expreso a un tren que era diurno, cuando lo normal era denominar expresos a los trenes nocturnos y que también recorrían parte del día muchísimos kilómetros, 500, 600 kilómetros o más. Fantástica imagen. Madrid-Chamartín, en la década de los años 70 y 80, era todo un espectáculo. Se podían ver trenes muy largos de viajeros y un montón de maniobras. Era todo un espectáculo. Y aquí tenemos un fantástico recordatorio de otro ferrocarril injustamente tratado, el directo Madrid-Burgos. Locomotora 352-001 y 333-002 de Renfe, con el Iberia Expreso en Riaza para realizar un cruce. Fantástica imagen de agosto de 1974. Alguien comentó en algunos de los vídeos últimos publicados que si la locomotora 333 llevaba en esta imagen un vagón de mercancías. No, era un furgón que llevaba el Iberia Expreso. Algunos furgones de los trenes de viajeros eran un J300.000 adaptado para llevar equipajes. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para dar información, notas y apuntes sobre este formidable tren. Y lo digo porque esta foto es un poco confusa. Locomotora 333-069 de Renfe. En la información consultada pone que es el tren Iberia Expreso ampliado hasta Algeciras. Se fotografió este tren en Aranda de Duero, Montecillo, el 28 de marzo de 1987. Lo que pasa que por el coche francés que lleva después el furgón, quizás podría ser el Puerta del Sol. Pero dejo esta información para los grandes expertos, que hay muchos en el ferrocarril español y que tienen años de experiencia a sus espaldas. Muchísimas gracias a todos por participar y por comentar. Y nos vamos ya en los años 90, y cómo no, con los experimentos de Renfe, que fueron muchos. Aquí vemos a una 319.3 de Renfe dando tracción a Iberia en Medina del Campo, el 21 de septiembre de 1993. Durante unos meses o unos años, el Iberia fue traccionado por las locomotoras de la serie 319. Hubo algunas que se destinaron al depósito de Salamanca, pero fueron poco numerosas. Algunas se dedicaron al transporte de trenes de viajeros, pero otras, 319,
se dedicaron para los trenes de transporte combinado de contenedores. Por lo visto, las 319 no dieron demasiado buen resultado y el Iberia, en la década de los 90, tuvo que volver a las 333, que han sido las locomotoras más potentes y más fiables de tracción diésel que ha tenido Renfe. En los 90 y 2000, los coches de viajeros más adecuados y más habituales eran los de la serie 9000 y 10000. También durante una temporada estuvieron los 16200 exregionales acoplados a este tren. También podemos ver cómo la estación de Salamanca estaba ya en obras, porque se iba a transformar a la actual Vialia estación de Salamanca. Durante muchos años, en Medina del Campo se podían ver muchos cambios de tracción, y nuestro Iberia Expreso no era menos. Tenía que parar también para cambiar de locomotora. Las diésel, sobre todo las 333, iban desde Salamanca a Medina, y en Medina se acoplaba una locomotora eléctrica que en la mayoría de los casos era de la serie 269. Imagen de una de las primeras locomotoras 269 en recibir los colores amarillo y gris de tracción, con el Iberia procedente de Salamanca en abril de 1993. Ya en esa época ya no llegaba a Fuentes de Oñoro, otra cacicada más de la Renfe, con esa inquina que le tiene al oeste español. Algún día descubriré quién es la mano negra que siempre ha estado fastidiando a los salmantinos y en general al oeste español. Con el tiempo, el Iberia Expreso, en los 80, o mejor dicho, en los 90 y en los 2000, el material remolcado mejoró de calidad. Era climatizado, tenía un mantenimiento más o menos razonable y además el servicio era por lo general bastante bueno. Parece que después de unos años muy oscuros, a finales de la década de los 90, hubo un resurgir del ferrocarril en el oeste español y también en Salamanca. Locomotora 333-074 de Renfe, con el Iberia en Valladolid en el año 2003, con toda la composición pintada en grandes líneas Renfe. Y la última composición que tuvo el Iberia en sus últimos años. Locomotora 334-015 de Renfe, las locomotoras que sustituyeron a las 333 de grandes líneas cuando fueron dadas de baja, entrando el Iberia Expreso en Salamanca el 28 de mayo del año 2008. El Iberia Expreso, en nuestra memoria y en nuestros corazones, al igual que el entrañable material convencional que tuvo Renfe y los ferrocarriles españoles. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.